Atención. El siguiente episodio puede contener temas paranormales, tenebrosos, religiosos, políticos y algunos otros temas sensibles. Pero todo con la finalidad de contar la historia como es y divertirnos entre amigos. Si es lo que buscabas, quédate y disfruta el episodio. Bienvenidos a Relatos de la Fogata, el lugar donde les contamos las historias más escalofriantes, misteriosas, sorprendentes y divertidas de México y el mundo. Cada semana exploremos una nueva historia, una nueva leyenda, un nuevo tema, desde las más antiguas y clásicas hasta las más modernas y antiguas. ¿Quieren saber si existen los vampiros, los fantasmas, los extraterrestres o los unicornios? Entonces no se pierdan este podcast donde les revelamos todo lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar. Prepárense pues para pasar una noche inolvidable junto a la fogata, así que comenzamos. Pues ya estamos en una emisión más de Relatos de la Fogata, sin calor. Sí, sin calor. Estar sin calor, esa gente que es team calor, que se vaya a la verga. Pero mira, en este momento de la vida está lloviendo mucho. Ah, sí, güey, también, güey. Entonces puede pasar como en esta película de... ¿Cómo se llama? La de Parásitos. Ajá. Que va diciendo la señora del taxi, sí, digo, en su coche, fue una bendición la lluvia de ayer y los otros vi inundados, Sí, ¿no? todo que no se pudo bañar, güey. Sí, es que es chido ver llover cuando no tienes que salir de tu casa, Ajá. que no tienes que salir del trabajo esa hora, o que no se te inunda tu casa, ¿no? Es chido. ¿Tú qué prefieres? ¿Ver gotas o ver gotitas cuando llueve? Ah, pinche vulgar, claro. Ay, ya sabes cómo soy, ¿para qué gotitas? ¿Para qué hacemos esto? Llevamos casi 2 años, güey. y no aprendes. Bueno, güey, ¿cómo has estado, güey? ¿Te ha tocado la lluvia mala? No, hasta eso no. Sí me he tocado los aguaceros, pero he estado resguardado y cuando salgo, pues ya pasó la inundación o todavía no es. Sí, aquí ha estado feo, la verdad, por esta zona por la que estamos en la zona norte de la ciudad. Está inundado, ya creo que ya es la segunda, ¿no? ¿La segunda qué? La segunda inundación como fuerte, hace como un lunes de la semana pasada. Uh-huh. Se inundó feo allá por la zona centro sur, sí, oriente. Es que no me acuerdo bien de dónde Ahí fue. por donde está un viaducto y eso. Viaducto, sí, pero no me acuerdo qué altura del viaducto. Y bueno, nos tocó ayer apenas otra lluvia que se inundó la zona de Tlanepantla, Ah, sí. Azcapotzalco y otra más. Ah, ¿también escapó? Sí, hasta emitieron hay una alerta roja de las lluvias. Ya ves que estuvo lloviendo y se inundó temprano y luego no dejaba de llover. Ah, sí, llovió todo el día. Entonces, estuvo perrillo. Pero bueno, pues justamente vamos a empezar ya con este episodio. Algo que tengas que decir antes de empezar. Pues sí. Sí. Tengan mucho, Pues sí. tengan mucho cuidado y no construyan en el terreno de sus suegros. Y no construyan en, ¿cómo le llamaban? Había una historia de esas bíblicas que te enseñaban cuando ibas a la iglesia, güey. Ajá. Que te decían que no, que el que construía a la orilla del río y todo eso, güey. Ajá. No me acuerdo exactamente cómo era la historia, pero la moraleja es que no construyeras al lado de un río. ¿Ah, sí? Sí. Pero grandes civilizaciones fueron construidas al lado de un río. Pero no a la orilla de un río, o sea, como que aquí está el río. Luego, y construyes. a pie. Sí, Sí, claro, a unos metros, ¿no? Sí, pero no me acuerdo cómo iba la historia, pero me acuerdo que la contaban mucho en esa onda de la Biblia y eso de los Pues no cristianos. sé, pues luego las ballenas se comen a la gente Ujú. y les escupen bien lejos y luego se comen a Pinocho. Sí, luego se vuelven un niño de verdad. Ay, sí, niño, de verdad. Bueno, vamos a empezar con este episodio. Medianoche en la gran ciudad. Una caravana avanza lentamente por las calles desiertas. En su centro, un camión especial transporta un gigantesco monolito de piedra tallada. Cientos de curiosos observan desde las aceras bajo la luz mortísima de las farolas. El aire está extrañamente pesado, cargado de expectación.
De Ajá. pronto, un trueno retumba y sin aviso comienza a caer una lluvia torrencial. Las gotas golpean el asfalto con furia, formando riachuelos que corren por las banquetas. En cuestión de minutos, las calles del centro histórico se inundan bajo una insólita tormenta. La multitud empapada murmura inquieta. Tlaloc está aquí. Justamente vamos a hablar del dios Tlaloc. Ajá. Pues por esto de las lluvias, ¿no? Que nos están cayendo como duro. Año Duro y macizo. Estoy buscando una imagen. ¿De qué? Porque yo recuerdo que ese Tlaloc, según yo, no es Tlaloc. Ajá, bueno, ahorita vamos a ver justamente eso. De inicio esta historia de... Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de esta historia. Ajá. Si ustedes han ido al Museo de Antropología, o al menos han visto una foto, si no son de aquí, de la zona centro de la ciudad, o si son... ¿De este planeta? Sí, el centro del mundo, ¿no? ¿Quién decía eso? No, algún político de esos como de Porfirio Díaz y eso. No sé. Bueno, si son de otro país o si son de otro estado y no han venido a Ciudad de México nunca, hay un museo que de hecho ya hablamos de él. Es un buen episodio, sí, hasta ahí lo pueden ver, del Museo de Antropología. Y justamente a la entrada hay un monolito de piedra gigantesco, realmente gigantesco. Yo creo que medirá unos 4 metros, 3 metros. No sé, pero es ultra... O sea, yo sí lo veo y es así... Güey, si esto me cae encima, me hace puré. Y bueno, lo sorprendente de todo esto es que es una piedra solamente. Se hagan de cuenta que encontraron una piedra, la tallaron, pero una piedra gigantesca, y ese fue su monumento, ¿no? Bueno, no es un monumento, ¿cómo se llaman? Su ídolo. Su deidad. Su deidad, ajá. Y bueno, lo encontramos ahí, pero ahorita vamos a avanzar un poquito más para que les cuente cómo estuvo la historia de ese monolito que pesa alrededor de... creo que 19 toneladas. Qué cagado. Yo iba a decir nada más así el chilazo, así como según yo calculando sin saber ese dato, iba a decir 20. No, creo que son más, güey. Ahorita vamos a ver. Cuenta la leyenda. Bueno, lo chistoso de esto, bueno, vamos a continuar con esta historia y ahorita les cuento. Ajá. Cuenta la leyenda que aquel diluvio repentino no tocó ni una sola gota al colosal monolito. La piedra sagrada avanzó protegida intacta como si el mismo dios de la lluvia la cubriera con su manto. Era el 16 de abril de 1964. Entrada la primavera, época en la que normalmente no llueve en la Ciudad de México. Sin embargo, aquella noche Tlaloc, el dios mexica de la lluvia, había despertado y anunciando su llegada al nuevo hogar con truenos y aguacero. Esta no es ficción sacada de un grimorio antiguo, ocurrió realmente. Un grimorio es como un libro de hechizos y eso, ¿no? Qué chido. Para que aprendan nuevas palabras, ¿no? Grimorio. El otro día no sé qué estaba leyendo y también usaban grimorio, pero no supe qué era. Es como un libro de hechizos o de... así como de conjuros y eso, Yo ¿no? lo único así que conozco es el Necronomicron. Y eso, sí, es el es el de los brujos, ¿no? Es el que está forrado con piel humana. Ajá. El monolito de más de 7 metros de altura. 168, estaba confundiéndolo. Me faltaba yo un 0, güey. 168 toneladas de peso. Había sido retirado de su morada ancestral en el pueblo de Coatichán, en Texcoco, para ser llevado a la entrada del flamante Museo de Antropología en la capital. Los habitantes de Coachitlán, quienes por siglos veneraron la piedra, se resistieron con todas sus fuerzas a perderla. Desde tiempos inmemorables la consideraban un poderoso ídolo de la lluvia. En los huecos tallados de la superficie se acumulaba el agua de la tormenta, agua que habían atribuido propiedades curativas y milagrosas. De hecho, aquellos 2 orificios visibles de la lengua de la escultura le valieron el apodo local de la piedra de los tecomates. Los tecomates son vasijas para agua, pero siempre estaban llenos de líquido precioso, pronosticando abundancia de lluvia. No es de extrañar que los pobladores ofrecieran ofrendas a la barranca sagrada donde yacía la piedra, que trataba de esconderlas a siglos atrás de la conquista para protegerla de los profanadores. Aquella noche de 1964, cuando finalmente la mole de roca partió escoltada por un ejército de muchos en Coachitlán lloraron de impotencia y miedo. Terminan de llevarse a Tlaloc, las lluvias los abandonarán para siempre, y cuando la tormenta azotó la Ciudad de México durante el traslado, inundando el centro histórico, los rumores no se hicieron esperar. Hemos despertado a Tlaloc y está enojado. Entonces pudiera ser la explicación de por qué se inunda, ¿no? Una de las explicaciones, además de que era un lago, ¿no? Mira, pero a empezar dice Ronaldo, hola. Hola Ronaldo, ¿cómo estás?
¿Es cristiano acaso? ¿Cristiano? Ahorita nos va a pedir o es católico. No, güey, ahorita nos va a pedir un depósito, güey, ¿no? Sí, Ayúdame. Ayuda a Cristiano para poder... que le haga, ¿cómo hace que sí? Sí. Oye, ¿te hacen ese chiste en la escuela o un pedo así? ¿Ahora es de aquí de México? ¿O de dónde eres? Para que saber. Ajá, ¿de dónde eres? A lo mejor es de Brasil, ¿no? ¿De Portugal? De Portugal. No, de Brasil, ¿no? Son los Ronaldos más. Ya ves, también estaba Nazario Ronaldo. Ronaldinho. Y no sé quién más. Bueno, pero este señor futbolista es de Portugal, ¿no? Sí, Portugal. El Cristiano Ronaldo es de... Bueno, volviendo al tema de por qué llueve tanto en el Valle de México. Hay un meme. ¿Ves el gato ese que estuvo de moda de yo había ponido? Ajá. Y entonces está el gato vestido de Tlaloc. Y está en medio de la Ciudad de México. Yo había ponido un lago. Aquí. Pues sí, güey, por eso había un lago, ¿no? Sí. Porque llovía mucho. De hecho, creo que ya lo hablamos en algunas historias, pero si no se imaginan de otra forma la Ciudad de México, antes no era como la veíamos hoy. Antes, en lugar de haber, pues como caminos, había lago, o sea, ¿cómo le llaman? Pues sí, como canales, como si fuera Venecia. Así era la Ciudad de México en las épocas, todavía cuando llegaron los conquistadores, algunos años después. Ajá. Y alrededor de todo ese centro había mucha agua que se extendía desde, no me acuerdo dónde terminaba, pero llegaba hasta Texcoco, ¿no? Uh-huh. Súper. Dice Ronaldo que es de México. A huevo, amigo. Bueno, pues vea ya, si no conoces el Museo de Antropología, vete a dar una vuelta. Algunos testigos afirmaron que ni la lluvia ni el lodo pudieron frenar la procesión, que la deidad parecía abrirse paso con facilidad casi sobrenatural. 60,000 personas presenciaron la llegada del monolito bajo el aguacero, entre asombradas y sobrecogidas. Desde ese día, la enorme escultura, sea en verdad Tlaloc u otra deidad del agua, se erige en la intemperie frente al museo, como guardián silencioso de la bienvenida o tal vez un centinela vigilante. Bueno, entonces estábamos con esta historia de la deidad, bueno, del monolito de piedra, que bueno, está bien raro. De hecho hay un documental en la película de museo, la que hablamos esa vez del Museo de Antropología, al principio lo mencionan, y si no lo pueden buscar en Facebook, justamente hay como un tipo documental de cómo se llevaron esta piedra, porque era una piedra de 169 toneladas, ¿no? Imagínate cargar esa madre, güey, pues está muy cabrón. Pero resulta que se dice que pues, lo donaron, que hay una placa, de hecho no me acuerdo de haberla visto, pero hay una placa que según dice que los habitantes de Comachitlán, bueno, de ahí de ese pueblillo, lo donaron con alegría. Lo donaron voluntariamente a fuerzas, ¿no? Pero que no, pues en realidad no. Entonces, que los de ahí pues estaban muy asustados, y que incluso fue el presidente Adolfo López Mateos. ¿Ah, sí? Sí, el que hizo este hurto. Pues sí, hurto, podría decirse, ¿no? Ese señor es oriundo de tu pueblo, ¿no? Sí, de mi pueblo natal, güey. Entonces, bueno, para este punto, ya habían querido elegir 2 o 3. O sea, cuando hacen el museo, quisieron poner una figura que representara al museo, que se viera como muy, muy llamativa. Ajá. Y entre esas opciones estuvo una cabeza olmeca, un gigante de Tula, o una estela maya, no me acuerdo cómo se llamaba. El chiste es que se habían decidido por la estela maya, pero cuando fueron a buscarla ya se la habían robado. Ya no estaba. Baje. Sí. Ladrón que loba ladrón. Y entonces Adolfo López Mateos iba en la Universidad de Chapingo. Y entonces ese güey pues había como... Era torito. Sí, entonces era de esa zona, bueno, conocía esa zona. Entonces dice que alguien llegó y le dijo, oye, ¿qué te parece si hay una piedra grandota ahí en Texcoco? Dice, sí es cierto, nosotros íbamos seguido para allá cuando se iban de pinta o algo. Dice, tenemos que caminar un montón, pero llegamos ahí estábamos el día de campo o eso, ¿no? Entonces por eso la conocía, y en cuanto le dijeron esa piedra, dijo, sí, hay que traerla. Pero ¿cómo la vamos a traer? Que es gigantesca. Que incluso en las épocas de Porfirio Díaz, que ya conocían la piedra, Porfirio Díaz se cree, o hay como una historia ahí, ¿que intentó traerla? Que intentó, que se la regaló a unos gringos, güey. Y que entonces le dijeron, pues ahí está, güey, si quieres llévatela, güey. Pero pues no pudieron llevársela porque estaba como en una barranca, güey. Incluso hay fotos, en este documental se ve que la carretera que hacen hicieron una carretera para poder entrar ahí y podérsela llevar, güey. Porque cuando llegaron y le dijeron a los pobladores del lugar, pues nos los vamos a llevar, y todos, pues sí, llévatela, güey, ¿no? Pues dijeron, ¿cómo te la vas a llevar? No, está bien grandota. Sí, güey, llévatela si puedes, pendejo. Sí, entonces ya cuando vieron que empezaron a hacer la carretera y todo eso, pues ya dijeron, no mames, ¿qué pedo? No, esa es mi piedra. Y pues para ellos no era Tlaloc, era
Ay, ¿cómo se llama? Chachihuitlicue. Chachihuitlicue, sí, según yo. Ya hablamos de ella en un episodio, no me acuerdo en cuál. Sí, ya lo habíamos mencionado. Donde contamos varias historias y leyendas. Ajá. Donde Tlaloc era su esposa de Tlaloc. Entonces, bueno, se cree que ellos son las dos. Pero adentro del museo hay otra que se llama Chachihuitlicue, que esa sí es como la... O sea, sí está representada como tal. Ajá. Pero bueno, esta... A ver, ¿cómo se llama? Para poder googlearle y ver. Chachihuitlicue. Esa está dentro del museo. Está en la sala donde están los... donde está el Atlante. El Atlante está en Cancún, güey. El Atlante de Tula, güey. Bueno, el chiste es que al Atlante sí lo habían traído, güey. Pero como que lo midieron y dijeron, no se ve como bien X. Ajá. Entonces lo pusieron adentro. Chachihuitlicue. Me lleva un pueblito. No, pero la Chachihuitlicue. diosa... A ver. No, voy a continuar. Para entender el poder simbólico y quizás literal de esta deidad capaz de desatar tormentas, debemos adentrarnos en la historia y en la mitología mexica. Tlaloc, cuyo nombre en náhuatl significa el que está hecho de tierra o néctar de la tierra, según interpretaciones, fue uno de los dioses más antiguos y venerados en Mesoamérica. Los mexicas aztecas lo adoptaron de culturas previas y lo elevaron a la categoría de dios supremo del agua, la lluvia, el rayo y la fertilidad. Sin la lluvia no hay maíz, sin maíz no hay vida. Por eso Tlaloc era un dios benéfico, proveedor de sustento, pero también profundamente terrible. Su naturaleza era dual y voluble. Por un lado traía las lluvias que hacían germinar las milpas y reverdecer los valles, pero por otro lado podía enviar sequías devastadoras y tormentas eléctricas, granizadas, diluvios que arrasaban cosechas. Bajo su dominio de estas fuerzas benéficas de la naturaleza como las fuerzas destructoras capaces de desatar calamidades. En la cosmovisión mexica, cada elemento natural poseía espíritu y Tlaloc reinaba sobre aquellos de agua en todas sus formas. De hecho, ya hicimos un capítulo que no era sobre Tlaloc como tal, era del dios huracán. ¿Te acuerdas de ese episodio? Cuando fue el huracán de Acapulco. Ajá, sí. Que allá en Maya, en la cultura maya, lo llamaban huracán. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el otro nombre? ¿Chac? Sí, ¿no? Huracán Ramírez. No, güey. ese es de Jalisco, ¿no? No. Sí, ¿no? Es el rollo de Jalisco. Ah, sí, el rollo de Jalisco, güey. Qué tonto. No me acuerdo ahorita en este momento cómo era, pero sí lo mencionaste. Bueno, era el mismo dios, pero de otro lugar. Ajá, sí, el mismo, pero con otro nombre. Tlaloc no actuaba según las antiguas creencias. Contaban, de hecho, si te acuerdas, en ese episodio, no me acuerdo en qué episodio fue, pero búsquenlo por ahí. si lo encuentro, se los pongo ahí en una tarjetita. Pero te acuerdas que Tlaloc incluso había sido uno de los soles de la tierra. Ah, sí, sí. Pero como estaba como muy, muy intenso, entonces inundó la tierra y güey, un peda. Que de ahí viene también Por su culpa fue el diluvio. Del diluvio, ajá. Y después entra su esposa o su mujer. O su dualidad mujer. Ajá. De él. ¿Cómo es la regla esta del internet? Que si hay una versión masculina y una versión femenina, la regla 60 y feria, no sé qué. No sé era. de qué me estás hablando, güey. Ajá, hay una cosa Eso así. es muy chavo, muy señor, güey. Es como ambos, ¿no? Bueno, Tlaloc no actuaba solo. Según las antiguas creencias, contaban con ayudantes sobrenaturales, los tlaloques, pequeños espíritus o deidades menores de lluvia. Se decía que estos seres de baja estatura habitaban dentro de las montañas, cuidando innumerables cántaros llenos de distintas clases de agua. Cuando un Tlaloc que rompía un cántaro liberaba tormentas sobre la tierra, ellos enviaban la lluvia o retenían las nubes según la voluntad de Tlaloc. En la época seca, si las nubes tardaban en llegar, los mexicas creían que era porque los tlaloques estaban ofendidos. Quizás algún ritual se había hecho mal o los hombres no le habían mostrado suficiente respeto. La solución, aplacarlos con ofrendas, a veces ofrendas de sangre inocente. Los tlaloques, si no les, como que no les hace ahí ruido, son como los duendes, güey. O sea, son como los chaneques. Sí, como los chaneques, los duendes, todo ese tipo de deidades. Mayas, ¿no? Ajá, y bueno, por eso les rendían como tributo según. Bueno, también en las creencias de los duendes, o sea, en esta, ¿cómo le llaman? Cosmovisión también, de los duendes, o de que existen los duendes en diversos pueblos, también se cree que son seres de la naturaleza y seres como... ¿cómo decirlo? Como poderosos, o sea, como que son de la tierra, ¿no? Entonces hay que respetarlos, no hay que ser feos con ellos, ¿no? No como los duendes de Estados Unidos, que regularmente los duendes de Estados Unidos son como así malditos, ¿no? Ah, sí. Esos son malos. Incluso hay una película, ¿no? Bueno, no la de Elf el Duende. El duende. No, es el elfo, ¿no? Pero hay una del Duende Maldita o algo así, ¿no? Una película bien malísima. Ah, la de Leprechaun. Ajá. Ah, claro, es una joya de película. Está bien rara, güey. A mí no me gusta, a mí me gusta. Es mala, pero me gusta. Bueno. ¿Qué te iba a decir? También está la del Ojo del Gato. ¿Cuál es esa, güey? Una película muy vieja de un libro de Stephen King. Bueno, es como de los 80s.
Y al final sale, yo creo que le había comentado, un duendecito y un gato que cuida a la niña. Creo que sí, en un episodio, pero no recuerdo bien. Nunca la he visto, güey, esa película. Búsquela, güey. A ver, güey. Imaginemos una escena en Tenochtitlán en el siglo XV. La temporada de seca se extiende más de lo previsto. Los campos de maíz se angostan bajo el sol implacable. El pueblo mira con preocupación el cielo límpido, sin una sola nube. Los sacerdotes de Tlaloc deciden que ha llegado el momento de la petición de lluvias. Es el primer trimestre del año, quizás el mes Atlalcalhualo en el calendario mexica, cuando la tradición se lleva a cabo los rituales más importantes dedicados al dios del agua. En el corazón del imperio, cerca del templo mayor, un grupo de sacerdotes ataviados con turbantes y capas de color azul turquesa preparan la ceremonia. Al amanecer, la ciudad despierta con un tono lúgubre. Los tambores resuenan a lo lejos. Una procesión se forma en la plaza y encabezaron los sacerdotes de Tlaloc, seguidos por familiares llorosos y por los elegidos. Son niños pequeños, algunos de apenas dejan de mamar, otros tal vez de 7 u 8 años. Van vestidos con atuendos especiales que los hacen parecer pequeños tlaloques vivientes. Portan coronas de papel adornadas con plumas verdes y azules. Sus rostros están pintados con franjas acuáticas y cuencas de jade cuelgan de sus cuellos. Cada niño lleva el nombre de un cerro sagrado, el mismo cerro donde será sacrificado. Sí, han escuchado bien. Este ritual es más precioso de los sacrificios de los mexicas podían ofrecer a Tlaloc. Era la vida de niños inocentes. Se creía que nada enternecía más a los dioses de la lluvia que la pureza infantil al seno divino. Ok, ahí tiene como similitud, ¿no? Con la cultura también popular de ahora, de los sacerdotes y todo eso. Qué asco. Qué asco. Los niños lloran. ¿Qué no le haría ante un presentimiento de un destino atroz? Pero aquí ocurre algo desgarrador. Lejos de apiadarse, los sacerdotes sonríen al oír los sollozos. Para ellos estas lágrimas son una señal bendita. Mientras más llore la criatura en su camino al altar, mejor serán sus lágrimas. Será un augurio de abundantes lluvias por venir. Se dice que cuando partían hacia el sacrificio, los pequeños rompían en llanto. Los acompañantes se alegraban enormemente porque eso significaba que Tlaloc les mandaría mucha agua este año. La procesión sale de la ciudad, quizás se dirige a la ribera de la gran laguna de Texcoco, o tal vez emprende la subida por las laderas boscosas de algún cerro cercano donde habitan los tlaloques. Las fuentes históricas describen que estos sacrificios solían llevarse a cabo en diversos parajes de agua, lagunas, ríos, manantiales y especialmente en las cumbres de la montaña, envueltas en nubes. Imagínense una de estas cúspides sagradas envueltas en nieve, convertida en un altar natural. Sobre una plataforma de piedra, los sacerdotes depositan ofrendas, vasijas con agua, figurillas de barro, tal vez mazorcas, tiernas y flores que para halagar al dios. Llega el momento culminante. Los cantos se elevan en náhuatl suplicando al Tlezcatlipoca que resuenen los concheros y los caracoles marinos como trompetas. Antes de seguir, para que vayan entendiendo, hay un monte que se llama el Monte Tlaloc, que de hecho me da mucha curiosidad subir, que está ahí en los límites de Texcoco, y es uno de los adoratorios más altos del mundo, güey. Porque está en una montaña, es como un volcán. De hecho, queda ahí a ver, vamos a googlearlo. A la vista de la Malinche y el Popocatépetl. ¿Cómo se llama? ¿Monte Tlaloc? Ajá. Se dice que hay dos rutas, o varias rutas. La más larga es de 8 horas para subirlo. Y la más corta es de 3 horas. No, man, hay que ir. De hecho, anduve buscando como información de eso y no hay como mucha. Pero se ve que es una buena experiencia para hacer. Y al final pues llegas allá al adoratorio de Tlaloc. Y ahí llevaban a esto, a todas estas ofrendas o a estos sacrificios que hacían. Ahí los llevaban. Sí, pero imagínate ir desde Tenochtitlán, que es la zona centro, hasta allá. Era una... Si en auto, sí, y sin tráfico, está colgadito. Sí. Imagínate de ahí para allá. A patín. Y luego además todavía llegas, digamos, eso está como más o menos planito. Y llegas y hay que empezar a subir. Y el pedo es también cómo llegaron todos esos... no hay como... no es como una zona arqueológica que digamos sean pirámides o así, ¿no? Sino son solamente algunos pues restos que quedan ahí de centro ceremonial. No era como tal una ciudad. O sea, solo iban ahí una vez al año. Incluso se dice, ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero que cuando llegaba a pasar esto de que la lluvia no venía, se llegaban a juntar así como, haz de cuenta que eran los enemigos,
Los tlaxcaltecas, ves que eran como enemigos de los de Tenochtitlán y todo eso, de los, no sé, de los de Tacubo, de los de Texcoco, que eran como enemigos de ellos y algunas otras culturas más, pero como era algo como un bien común, o sea, en ese momento se juntaban todos, güey. Y pues bueno, se supone que ahí había un acuerdo de paz, de que no hicieran nada malo. Había tregua. Sí, en ese momento. Tan importante era Tlaloc para la cultura del centro, que pues era como importante no hacer pedo en ese momento. Bueno, ya, entonces ya para que entiendan para dónde iban estos muchachos que iban ahí al... Y si no son de Ciudad de México y nada de eso, pues busquen Google Maps. De hecho, esta montaña tiene algo bien peculiar, güey. Ahorita también adelante lo voy a decir, pero ya que estamos hablando de eso. En el mes de febrero, no sé exactamente qué día, creo que son los primeros como 5 días. Hay un efecto, un fenómeno natural que se da. Un efecto Mandela. Sí, que se le llama la montaña fantasma, güey. Que por la perspectiva del sol, cuando sale el sol, o sea que hay que subirte de madrugada para estar allí cuando sale el sol. Que en ese momento, que son como 10, 15 minutos, es el efecto de la montaña fantasma, que se junta el Popo, la mujer dormida y el pico de Orizaba, y parece que son una sola montaña, güey. Sí, es algo que se ve muy chido, pero siento que es algo complicado hacer esa travesía. Hay que hacerlo. Esa travesía, pero bueno, es como en febrero. Vamos ahorita. No, en febrero, güey. Vamos ahorita. Llega el momento culminante. También esta vez que vi el otro día, güey, Sí. que me salió por ahí nota, no sé si sea verdad o no, aclaro, que el pico de Orizaba se subía de noche. Ajá. Que porque es un trayecto muy pesado. Y de día pues vas viendo así como que avanzas y no avanzas. Y pues, o sea, como que vas viendo la punta y dices, no mames, está bien cabrón, no puedo subir. Pero que subes de noche para estar allá de día, en la mañana. Porque en la noche pues es así como que no ves nada. Entonces solo avanzas y pues ya o sea, no sabes cuándo vas a llegar. Solo sigues avanzando. Yo creo que más bien es como un pedo como subir el Monte Everest. Digo, no se compara el pico de Orizaba con la altura porque creo que es el doble de altura. Pero yo creo que es parte del alpinismo y ese tipo de cosas. Que subes de noche para estar allá temprano y poder bajar de día y que no te toque la bajada de noche. O sea, creo que la bajada es lo más complicado de este pedo. No sé cuánto tiempo será. ¿Sabes qué quiero que hagas? Que le dediques un episodio al perrito este que está en el pico de Orizaba. ¿Cuál perrito, güey? Es que no me acuerdo cómo se llama ahorita en este momento, pero te voy a pasar la información. Y es un perrito callejero. O no me acuerdo cómo llegó ahí. Y se quedó a vivir ahí en el pico de Orizaba. Claro, no es un perrito callejero, es un perrito montañero, güey. Un perrito montañés. Y entonces cuidaba a la gente que subía el pico de Orizaba. ¿Pero vivo o muerto? Era un fantasma. No, era un perrito de verdad. Pero te paso la información y haz un episodio de ese perrito, porfa. Ok. Llega el momento culminante. Los cantos se elevan en náhuatl suplicando lluvia. Resuenan los concheros y los caracoles marinos con trompetas. Uno a uno los niños son presentados temblando frente a la efigie de Tlaloc hacia el cielo gris. Bueno, también este es otro punto importante porque dicen que no era Tlaloc el monolito que está ahí en el Museo de Antropología. Dicen los pobladores de ahí, o bueno, los que vivían antes, ¿no? Que sabían que en realidad ese no era Tlaloc, que Tlaloc está en la montaña, en el monte Tlaloc, pero que realmente pues está como resguardado para que no se lo lleven, ¿no? Entonces se dice que ahí puede estar en el monte Tlaloc, el Tlaloc real. Claro, de verdad. Bueno, los métodos de sacrificio varían según las crónicas. Algunos describen que se extrae el corazón con un cuchillo de obsidiana, ofreciendo ese corazón a un palpitante al cielo tormentoso. Otros relatan que eran ahogados en cenotes, vasijas rituales o enterrados vivos en cuevas que hay en sus espíritus para que llamaran a las nubes desde el inframundo. Hay referencias incluso de decapitaciones, abandonos rituales, niños dejados por la soledad a la montaña hasta perecer de inanición, todo en honor a Tlaloc. La voz tiembla ligeramente cuando cualquiera de estos destinos es espantoso. Resulta casi inimaginable cómo nosotros hoy, pero aquella sociedad agrícola desesperada por la lluvia era un sacrificio necesario, un pacto de sangre con las fuerzas divinas de la naturaleza, que también estaban medio locos, ¿no? Bueno, depende también, porque hay muchas historias que se cuentan ya después de la llegada de los españoles, entonces ellos relataban de repente historias de barbaries que igual y no hacían, ¿no? O a lo mejor sí, pero no tan acá, ¿no? Sí, pero bueno, podría ser que se llevaran niños. Sí, pero por ejemplo, yo estaba recordando en este momento que estás contando eso, como la chava esta de la... Creo que es la momia más joven del mundo, o sea, de que es una persona joven. Ajá. O algo así, no recuerdo si estoy en lo correcto o lo estoy regando. Pero de la momia esta de Nazca.
En Perú creo que es. No sé Que esa historia. que también fue sacrificada a alguna deidad. Es una chavilla. Pero es que aquí varía un poco, ¿no? Porque pudiera ser que sí fueran niños, Ajá. pero no era igual cualquier niño, ¿no? O sea, eran niños de, pues no sé, la princesa de alguien como alguien relevante, ¿no? Para que tuviera ese efecto. No tienes que agarraran a cualquiera o a de algún otro, pues esto que pasó, ¿no? Con las caltecas y todo eso de que se agarraban a los de allá para no matar a los suyos. Ajá. Entonces pudiera ser que fue algo así, ¿no? Ya. Tras la inmolación, un silencio expectante recorre la asamblea. Los padres de las víctimas cubren sus rostros, quizás debatiéndose entre el dolor y la esperanza de que la muerte de sus hijos asegura la vida del resto. Los cuerpos pequeños son colocados cuidadosamente junto a las ofrendas. Tal vez les ponen juguetes de barro, pequeñas vasijas con agua, semillas, para que no lleguen con las manos vacías ante Tlaloc. Entonces, casi como respuesta, en un resplandor cruza el firmamento. Un trueno sacude la montaña. Las primeras gotas comienzan a caer sobre las rocas calientes. En segundos, la lluvia se vuelve un aguacero torrencial que empapa a todos los presentes. Los sacerdotes levantan sus brazos jubilosos. Tlaloc ha aceptado el sacrificio. Las cosechas están salvadas, al menos por ahora. Historias como estas no son simples fantasías, quedaron registradas por misioneros y conquistas del siglo XVI, que es lo que te decía. O sea, puede ser que sea real, pero también puede ser que no sea nada real o que esté muy, muy exagerado, ¿no? Pues primeramente si yo llego y te cuento algo, güey, que tú no viviste y yo le invento más y tú luego vas y lo cuentas a otro lado, pues ya se va haciendo ahí el teléfono descompuesto, ¿no? Yo creo que más bien todo esto fue exageración. Estaba yo viendo, por ejemplo, ¿has visto estos papiros? O no sé si son papiros, se me fue la palabra, ¿cómo se llaman? Estos manuscritos que hay de animales. Uh-huh. De animales que, por ejemplo, el tigre, que tiene cara de señor, de hombre, y tiene, o sea, cola de escorpión. Sí me suena, pero no recuerdo. Bueno, resulta ¿Chino? que... ¿Algo así? No, es como europeo, pero haz de cuenta que tú nunca has visto un tigre. Entonces yo llego y digo, güey, es como un gato gigante, pero tiene como barbas aquí. Entonces, pues la verdad, pues en esa época, pues la gente no es como ahora que ya tiene más imaginación o ya tiene más al alcance cosas. Y entonces dice, y luego su cola la tenía hacia arriba, así. Entonces dice, güey, como un alacrán o un escorpión. Sí, güey, como un alacrán. Entonces ya por eso los animales... amorfos, ¿no? Ajá, o ves, y tenía una serpiente, o sea, un elefante, y dice, tenía una serpiente en la nariz o cosas así por el estilo. Sí, bueno, lo que sí es real es que era un adoratorio y solamente subía gente, pues, como poderosa, ¿no? Ajá. Pues los sacerdotes y los tlatoanis y eso, era la única gente que subía, no podía subir cualquiera. Entonces, de que era real, no sé si lo sacrificaban realmente, o incluso no sé si sacrificaban niños, a lo mejor solo sacrificaban animales, o eran ofrendas de, pues no sé, de frutas o de alimentos, ¿no? Pero bueno, se hace más grande, ¿no? Así se hace más interesante, ¿no? Si pasó algo más grave. Horrorizados ante tales ritos, pero durante mucho tiempo no hubo pruebas físicas de estas prácticas, y algunos escépticos creían que podían ser exageraciones de los españoles. Sin embargo, la tierra, que todo guarda, eventualmente reveló la verdad. En fechas recientes, hallazgos arqueológicos estremecieron. Se han confirmado que los sacrificios infantiles a Tlaloc no eran una leyenda, sino una realidad. En el año de 1978, cuando al hacer excavaciones en el centro de la Ciudad de México, los arqueólogos descubrieron el antiguo templo mayor de Tenochtitlán bajo la moderna urbe. A partir de entonces, cada palada de tierra ha sido sacada a la luz, tesoros insospechados, y caen oscuros secretos. En una de las ofrendas más notables, encontrada en la esquina noreste, que fuera el templo de Tlaloc, los investigadores se toparon con un macabro inventario: los pequeños esqueletos de 42 niños, cuidadosamente dispuestos. Junto a los huesos había objetos que hablaban claramente del dios de la lluvia: arena traída del agua de alguna costa lejana, caracoles marinos y conchas, restos de ranas, pigmentos azul, el color de Tlaloc, y varias jarras de piedra con el rostro del dios tallado en ellas. Todas las ofrendas eran un microcosmos del mundo acuático de la cosmovisión mexica, preservando bajo siglos el polvo y escombros. Los expertos
expertos quedaron atónitos. Aquella ofrenda, catalogada como la número 48, confirmaba en hueso y piedra lo que las fuentes históricas decían. Se trataba de un sacrificio masivo de niños en honor a los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc. Las jarras con la que la efigie divina representaba simbólicamente a los tlaloques, mientras que los niños sacrificados eran su ixipia. Imágenes vivientes de los dioses entregadas para apaciguar su sed de lluvia. Imaginen la escena que habrá acompañado la colocación de estos cuerpecitos, sacerdotes depositándolos uno a uno con reverencia, cubriéndolos tal vez con tela o papel a mate pintado de azul, rodeándolos de amuletos y agua. Después sellando la ofrenda bajo tierra, con la esperanza de que nunca fuera perturbada hasta nuestros días. Entonces, bueno, sí puede ser que mataran niños, eso era una realidad, pero no significa que siempre lo hacían. También fuimos a Tlaxcala. Estábamos contando hace un rato. Ajá. Que siempre sí existe cuando llegamos. ¿Qué te decir, pero a dónde fuiste? ¿Qué pedo si sí no existe, no? Nos llegamos de ahí. El chiste es que Tlaxcala no tiene como mucho para turistear, güey. Pero no porque no lo tenga, sino porque la verdad es que está bastante... No lo aprovechan, ¿no? Sí, está bastante descuidado. O sea, hay lugares muy, muy interesantes, pero están muy descuidados. De hecho, fuimos a un lugar que se llamaba... se me fue ahorita el nombre, creo que Coatepec o algo así. Y encontramos algo bien interesante en ese lugar, porque de inicio está como... Pues cuando tú te imaginas una zona arqueológica, te imaginas un lugar rodeado con una barda o con una malla o con estos barrotes, ¿no? O sea, te imaginas así y llegas y ni siquiera... O sea, realmente si te pasas por la carretera, porque es una carretera de estas, pues como de alguna vía como rápida, si te pasas por ahí, podrías pasar a lo mejor toda tu vida y nunca te das cuenta que hay una zona arqueológica del lado derecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay como muchos anuncios. Hay un anuncio como un cacho atrás. De hecho, me pasé 2 veces y me tuve que regresar. Y realmente no tiene como una entrada así que digas, para acá es bienvenidos a la zona arqueológica, ¿no? Ni siquiera tiene estacionamiento o algo así, güey. Entramos, incluso nos seguimos porque era un lugar de terracería. Dijimos, verga, que está bien extraño. Llegamos a un museo de estos del sitio que ponen en las zonas arqueológicas, que sí estaba bien, pero estaba vacío en un domingo a las 3 de la tarde. Vacío, güey. Y en vez que ponen como sus hojitas como de registro para que entres y te registres. La última visita fue a las 11 de la mañana. O sea que realmente era un lugar que no se visita. Lo interesante de este lugar es que fue un punto importante para Hernán Cortés y bueno, la conquista, ¿no? Con esto de los tlaxcaltecas y todo lo que ocurrió en esa época, que es otro tema. Pero lo interesante de todo esto es que ahí tienen... No sé si te acuerdas de una leyenda que es la de Mayahuel, de la diosa del pulque, con Quetzalcóatl. No recuerdo. Bueno, no recuerdo si lo tocamos. Sí, ya lo hablamos. Del pulque cuando que se puso pedo y no sé qué. No, esa fue otra. Esa fue otra. Sí, pero sí fue en ese mismo episodio, güey, cuando hablamos de estas leyendas de Quetzalcóatl. Bueno, para no hacer más largo esta explicación, Mayahuel era una princesa, pudiera ser, una hija de algún alto rango. Y se dice que estaba enamorada de Quetzalcóatl y que Quetzalcóatl la quería mucho en su forma de viento, que se llamaba Ecatl. Sí. Y bueno, resulta que encuentran el cuerpo ahí de Mayahuel y que es una niña como de 16 años. Entonces, pues pudo haber sido sí sacrificada o pudo haber sido solamente pues alguna ofrenda o algo para el lugar. Y entonces el chiste es que ahí la encuentran. Entonces sí hay una niña ahí. Y resulta que era Mayahuel. Y se cree eso porque en su tumba le ponen varios como... ¿cómo le llaman? Vasijas o así, con sentido al maguey. Entonces era por eso que era la diosa del pulque. Mayahuel. Y también en este lugar es donde encuentra, en el único lugar de México, no sé si te acuerdas, ¿sabes esta historia de que dicen que el pozole estaba hecho con carne humana? Sí, claro. Entonces es el único lugar donde han encontrado pues que alguna referencia de que sí es real esto. Porque encontraron una vasija, una olla llena de extremidades de humanos. Y bueno, se cree que pues las cocinaban, ¿no? Pero pues esas son historias que pudieran ser real o pudieran ser mentira, pero de que estaban ahí. Fíjate que el canibalismo en las culturas antiguas es como un gran tabú, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí que me gusta luego el pedo que me devore un humano. Un humano macho. No, que me gusta la antropología y luego veo documentales o leo artículos que dicen que
que tal tipo de Homo sapiens o algo así, se comieron a sus congéneres, ¿no? Y entonces otros dicen, no, ¿cómo es posible? Ellos no se comían. Sí, güey, pues eres casi un animalito, güey. Obviamente te puedes comer a tu congénere. Es que como tal no hay como pruebas de que eso existiera, porque pues como lo compruebas, ¿no? Pero yo creo que sí pudiera ser. O sea, yo creo que era una forma de... Es que ahora lo vemos desde una parada más... Pues más de nuestros tiempos, ¿no? En el que lo vemos como algo... Como una aberración. Sí, pero en aquel entonces no lo hacían porque... bueno, no dudo que alguno sí le hiciera de que... se me antoja comerme a ese señor, ¿no? Pero pues en aquel momento era más como un culto o un parte de sus rituales. Yo me acuerdo que hay una misión en Red Redemption 1. No sé, sí lo jugaste, ¿no? Sí. Bueno, según yo, hay unos caníbales y el nombre de la misión es una misión secundaria. Se llama American Sins. Y entonces sí lo veían así como, ¿cómo te puedes comer de otras personas? Y sí está como muy... Pues aquí ha pasado, ¿no? Perverso ese pedo. Sí, pues como... El caníbal de la Guerrero, de los más famosos. Y el de Atizapán, el de apenas el que salió hace poquito. Güey. También deberías hacer un programa de ese señor. Pues es que todavía no sueltan nada, ¿verdad? O sea, han soltado como cosas, pero o sea, no está la historia completa. No está completa. Entonces nada más está como el principio, la parte de en medio, todavía no se resuelve. El caníbal de... ¿Qué era? ¿De Tacuba? No, era de Guerrero, era el de la Guerrero, ¿no? ¿O es otro? Es que hay otro de Tacuba, o el devorador de Tacuba, o algo así. Que yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo bromas, escuchando leyendas legendarias en el trabajo. Y entonces un amigo le dice a una amiga, le dice, tú eres la hiena de Ozumbilla. Y entonces otro güey que pertenece a la comunidad le dice este cuate, dice, tú eres el devorador de camarones, porque vivía por camarones aparte. Qué cagado, güey. Ya sé. Bueno, y no fue el único descubrimiento. Al pie de la pirámide gemela dedicada al dios Ecatl, Quetzalcóatl, en el centro... también iba a decir eso, güey. Fuimos allá a varios lugares y fuimos a un lugar que se llamaba Cacaxtla. Y había unos guías, tío, que como que les falta meterle más inversión a eso, ¿no? Porque incluso hasta el guía de estos temas que hemos tocado y todo esto que hemos aprendido en estos ya casi 100 episodios que llevamos. Hay cosas que dices, qué chido, ¿no? Qué chido que es eso. Porque disfrutas más los lugares también, güey. Claro, sí, ya dices, yo es este pedo. Entonces estaba diciendo el guía y le dije, oye, pero es que esto. Y me dijo, Y me dijo, pues puto, tú sabes más, entonces tú eres el guía, güey. Casi, güey, casi me dijo eso, güey. También fuimos a un rancho magueyero. Y estaba ahí el guía, ¿no? Contando historia, bueno, cómo estaba y le digo, porque dice, de hecho, en aquellos años era pecado el hecho de que tú te embriagaras con pulque y todo eso. Y sí le dije, pero es como la leyenda de Quetzalcóatl, justamente esta de, ya le pagaste el micrófono, güey. Ya apagué mi micrófono en la leyenda de Mayagüel, en donde ves que se emborracha, no en esa, sino en la otra, en donde lo emborrachan, ya ves que se va. Sí, de ahí. Se exilia. Se exilia. Entonces, por eso mismo, bueno, están las dos versiones, esa que se embriagó o en la que se dio a su hermana, ¿no? Hay que las dos, pero van ahí de la mano. O que estaba emborracho y por eso ¿cómo le llaman esto? Hizo incesto. Bueno, está chido eso de saber un poco de las cosas. De saber ya más allá. Y la verdad, luego muchas veces estamos tan absortos en la cultura pop que luego no nos preocupamos por saber de nuestra propia cultura, ¿no? Sí, porque te digo, incluso como que... O sea, a veces llegas a un lugar de este tipo y solo lo ves, dices, pues está muy impresionante, ¿no? Está chido, así. Pero ya sabiendo algunas otras cosas, ves algunos detalles que a lo mejor no cualquiera ve. Y dices, entonces era por esto, con razón. O sea, las historias que hemos contado aquí, las que hemos aprendido, o las que llegas a ver en otro lugar, si dices, no mames, qué chido. O sea, por eso es esta leyenda. O sea, esta leyenda, pues finalmente todos estos mitos de creación o toda esta cosmovisión, pues tiene un origen de algo. Pero si nada más te lo cuentan, pues nada más dices, está chido. Pero ya cuando lo ves, dices... sí, tiene razón, por eso contaban esto, o sea, no lo decían nada más por hablar, ¿no? Entonces es como interesante ese tema.
Ya llegó producción. Sí, no ya digas no nada. digas nada de mujeres. Y traiciones. En el centro ceremonial, en el cercano barrio ceremonial, Ya llegué yo, ya estoy Le pusiste nervioso. se desenterraron los restos de 41. Ah, por ejemplo, también eso, estamos desviándonos mucho. ¿Ves que hay una ruina en el metro? ¿En Tacuba? Ajá, Ajá. que es dedicada. No es en Tacuba, ¿no? Ah, no, en en Pino Suárez, sí, perdón. que es en un cruce, ¿no? Ajá, es en Pino Suárez. Justamente Suena como albur. hay una que le llaman el adoratorio más visitado del mundo, Ajá. porque pues toda la gente pasa por ahí, ¿no? Y ya ves que es como redondo. Entonces llegamos a este lugar y le dije acá a la productora, le digo, oye, ese es de Ecatl, porque es redondo y es así. Y dice, ¿cómo crees? ¿Cómo sabes eso, no? No digas mamadas, Sí, mi sí, tío me dijo dijo. eso, me dijo eso. Me dijo, cállate la boca. Te di un cachetadón. Sí, güey. Entonces ya llegamos al otro lado y justamente está la plaquita que digo que no había nada, ni guías ni nada, nada más estaban en las plaquitas. Y sí decía, el adoratorio de Ecatl, podemos. Y dije, qué chido, sí. Y sí. le dije, te quiero, mi Sí, perro, ¿ya ves cómo sí. sé? Sí, nomás que... Ahorita no digas tu No, No contradiga a mi tía. era igual, pero más grandote, güey. Ajá. Bueno, Espérate, entonces todos los adoratorios redondos son de Ecatl pues de esa zona sí, güey. en general. No en general, porque pues no todas las culturas eran iguales, pero de esa zona, O sea, pero de de- esta zona centro, sí. Vamos a llamar de Mesoamérica. Bueno, no, de porque- la zona centro de la zona centro sí. nada más. Ajá. Sí, de la zona centro. Porque ¿cuál sabías de otra redonda? No sé, estoy intentando recordar que a lo mejor he visto alguno y yo no sabía. Sí, pues Pero por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Copilco se llama. Ajá. ¿Sí es Copilco? No. No sé, o sea, Hay un periférico como si fueras hacia, o sea, sobre Insurgente Sur que hay unas ruinas. ajá. Ahí son redonditas esas pirámides, creo yo. Pues pudieran ser también para Ecatl. La verdad nunca he visitado ese lugar. Ese lugar Yo nunca fui lo he hace visitado. como 1000 años. ¿Cómo se llama ese lugar? No me acuerdo, te digo que... Es el que está sobre periférico, ¿no? Que está Ajá. casi llegando a CEU. Ajá, sí, Ujú. ese Sí, mismo. nunca he ido a ese Yo he lugar. entrado nada más una vez, la entrada es gratuita. Igual está súper solo, pero pues ahí sí está. Pero ese rodeado. lugar sí lo usan para los estudiantes de CEU. Mm. O sea, ese lugar de alguna forma así... Sí, lo porque usan. incluso yo era en mi época que andaba como loco tomando fotos por todos lados y hasta llevaba mi tripié y no me dejaron pasar mi tripié. Dile, pinches putos. Ajá. Bueno, en el centro cercano del barrio ceremonial de Tlatelolco se desenterraron los restos de 41 individuos, 30 niños pequeños y el resto de adolescentes y adultos, todos aparentemente sacrificados en un solo evento ritual, acompañados de ofrendas seleccionados no solo para Tlaloc, sino también de deidades del maíz, de la tierra, del fuego e incluso Ecatl, el dios del viento, considerado el heraldo de las lluvias. Esta macabra colección sugiere que hubo ceremonias donde se involucraban varias fuerzas de la naturaleza, a la vez, quizás en respuesta de sequías extremas o fenómenos climáticos desesperantes. O sea, esto nos habla de que había de este tipo de fenómenos que vivimos hoy desde hace años, ¿no? Pues desde siempre. También, el otro día estamos hablando de eso, nos estamos desviando mucho del tema, pero nos estábamos hablando otro día justamente de que pasamos ahí por Tlatelolco, Ujú, de que cómo pasaron las cosas ahí, ¿no? De esto del 2 de octubre y todo eso. ujú. Y como, o sea, que había antes ahí ceremonias, también se sabía que había ceremonias de rituales de los antiguos. Y como que es un lugar que a lo mejor lo que ocurrió en esa vez, pues ya era algo que estaba como predestinado que volviera a pasar. Y que en algún momento puede volver a pasar, que siga pidiendo sangre por haber tenido ahí. ¿Sabes lo que opino de tus pinches mamadas? Yo creo que pudiera ser algo. Yo creo que esos lugares fuera de todo sí tienen algún tipo de energía como rara, ¿no? O sea, no es que la sientas ni nada, pero sí tiene algo de, pues, de Como ver. alguna energía histórica, ¿no? Ay, se queda callado todo el mundo. A ver, explica Me más. cortas ese cacho. Contexto, dice. Ajá. No, por ejemplo, yo lo siento así, pero como con la escala, ¿no? Que dicen todos, traidores y no sé qué, y que está bien como súper abandonado. Yo lo sentí así de ahí de, como decían las abuelitas, en el pecado llevan la penitencia. Ajá, ajá. Pero mira, ya ves que yo no creo en ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo creo que nada más son como extrañas coincidencias. Porque, por ejemplo, la sincronidad. Porque, por ejemplo, es como si en el Zócalo pasaran siempre asesinatos. Porque ahí se hacían. O sea, debajo estaba México, Tenochtitlán. Y se hacían como rituales y eso. Entonces, no en todos lados pasa.
¿Qué tal si sí, güey? Y no lo sabemos. Desaparecidos, Ahora que está ahí la- a nivel- Pues es que de hecho ya lo hemos hablado, güey, que según ahí en la zona centro del Zócalo, Ajá. que hay portales, según cuentan algunos. Ajá. Hay portales ahí de... Pues ahí alguna vez lo conté esa historia cuando hablamos, creo que en el segundo capítulo, de que le hicimos uno de leyendas de la Ciudad de México. Ajá. Que hay gente que cuenta que hay portales ahí, que hay gente como cuidando y que han aparecido, ahí ha habido varias historias, incluso del viajero en el tiempo ese que se perdió alguna vez por aquellos años del virreinato, Ajá. que apareció ahí, que venía de otro lugar así muy, muy lejano. Sí me lo recuerdo, pero no me acuerdo. E incluso todo lo que se cuenta del metro. Ah, También de todos- estaba yo viendo un reel que lo terminé de ver porque se me hizo muy estúpido. donde decía que hay fallas en la Matrix, ¿no? Ujú. Del metro, que decía un güey, es que yo me tenía que bajar en Chapultepec y la gente bajó, pero yo no me bajé. Y entonces, o sea, que no se bajó como por menso, ¿no? Y que siguió avanzando el tren. Y cuando volvió a hacer la siguiente estación, era Chapultepec de nuevo, ¿no? Y así Sí. de... Sí, eso sí lo he escuchado. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? Pues a lo mejor era que no te fijaste bien y no Pero era. también he escuchado que eso se me hace como está dentro de la... ¿Cómo se dice? Ajá. No. Incredulidad. De las personas que justo dicen, yo me tenía que bajar en tal estación, no me bajé, pero después siguió avanzando y la próxima estación era X, donde me tenía que bajar, pero ya era de noche, o sea, como que ya había cambiado hasta el horario del día. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, hay varias historias de eso de que se metieron y salieron, no sé, en la mañana y salieron de noche, güey. No mames, Sí. eso ya está como muy, muy. Pero muy hay muchas extremo. historias de eso, digo, puede ser que sea mucha falsedad, pero también es como raro que sean tantas coincidencias de eso. Ay, Sí, entonces, pues, o sea, pues dentro de todo lo que dijiste, güey, ajá. o sea, pues sí puede ser que esa zona tenga algo raro, güey, ¿no? Que esa zona sea la... Porque estamos hablando de que es una zona que construyeron, no es como Teotihuacán, que la gente llegó y ya estaba Teotihuacán hecho. Ajá. ¿no? Bueno, O sea, pero en algún momento de la vida se construyó. ajá, pero pues no saben cuándo y ya ellos le dieron otro significado, uso. sí. Ajá. Y pues bueno, ahí sí no pasa nada, ¿no? Al menos que se sepa, no pasa nada extraño en Teotihuacán. ¿O sí? Bueno, aún más bajo en el subsuelo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el gran templo católico que los españoles erigieron sobre las ruinas del templo de Huitzilopochtli y Tlaloc, también han aparecido sorpresas. En excavaciones recientes se encontró una ofrenda con esqueletos de 3 niños pequeños acompañados de vasijas, comales de cerámica, plumillas, cuencas verdes, restos de aves acuáticas y una placa con el emblema de los tlaloques. Imaginen la ironía, justo debajo del altar mayor cristiano yacen los vestigios del antiguo ritual pagano para pedir lluvia. La fusión de dos mundos en capas de la historia, arriba repican las campanas, abajo resuenan los ecos cánticos de Tlaloc silenciados hace miles de siglos. ¿Qué digo? Esto no es una casualidad, fue a propósito. Sí. Precisamente para, pues, tirar todas sus ideas y creencias pendejas, ¿no? Dice Lalo. No, pues yo veo más real ese pedo. Símbolo de los tlaloques, ¿sabes? Yo quiero ver cómo es. Es imposible permanecer indiferente ante estos hallazgos. Piensen en los arqueólogos que linterna en mano se internaron en los túneles oscuros bajo la ciudad, el arte denso con olor a tierra húmeda. De pronto su pincel revela una pequeña calavera mirando fijamente desde el suelo, luego otra y otra, hasta decenas. Cuentan que algunos veteranos excavadores del proyecto del Templo Mayor prefieren no trabajar de noche en estas zonas, no por superstición, dirían oficialmente, sino por el respeto a este lugar. Pero otros susurran que en la madrugada silenciosa, más de uno creyó escuchar el lejano sollozo de niños en las piedras antiguas, o percibir un súbito olor a lluvia fresca donde no debería haber más que polvo. Tal vez sean imaginaciones o tal vez los espíritus de los oferentes infantiles siguen clamando desde el más allá por el consuelo que se les negó. Y bueno, también ahí hemos visto que ahí encontraron también la piedra del sol. Y la Coatlicue. Ujú. Ese de la Coatlicue, yo creo que es de mis esculturas favoritas que hay en este México contemporáneo. Sí, porque por ejemplo, de la que hablamos hace un rato del Tlaloc, o sea, sí está muy impresionante porque está muy grande, pero en realidad no tiene como mucho detalle. Ajá, justo lo que te iba a decir, la Coatlicue tiene Sí. cositas como muy chiquitas, la textura de la cabeza y toda esa onda, a mí me gustó mucho. Y me gustó cuando contaste que la gente de no me acuerdo en qué época fue,
todavía la adoraba, ¿no? Y que la tuvieron sí. que volver a enterrar para que Sí, no... porque incluso les dio miedo a los... O sea, que lo sacaron y que les dio miedo y dijeron, no, mejor hay que guardarlo otra vez. Ajá, y está como bien padre, ¿no? Y pues la es que gente también siguiera ahí. mover esa madre grandota en aquellos años. Ah, sí, de hecho, para mover este monolito, Ajá. estábamos justamente viendo que crearon un camión especial, bueno, Ajá. una plataforma especial para podérselo llevar. Y mira, ¿quién iba a pensar que ahora mueven ballenas, ¿no? O sea, ballenas Ajá. las que hay para los caminos. En este caso, si son de Ciudad de México o tienen camiones elevados, los puentes, pues son esos cachos de concreto Pero ya que en aquel momento, prefabricados. en aquel momento no existían Ajá. ese tipo de ¿cómo le llaman? De plataforma. De plataforma. No existía, Ajá. entonces fue como de las primeras Sí, o la primera que se... operacionalmente ha de haber sido muy, muy difícil. O sea, sí, güey, vamos a traernos esa madre, pero desde construir el camino, o sea, limpiarlo, construir, traer, parar todo el tránsito de Ciudad de México para que pasara Que esta de hecho madre. iban los de CFE, bueno, en aquel momento Luz y Fuerza, Ujú. que iban ellos adelante justamente para levantar los cables o si había necesidad, cortarlos para pasar. Ajá. Y ya los amarras y cinta de cinta. aislar. Sí, güey. Claro, güey. No dudo que así haya pasado. Oye, me voy a hacer un tatuaje de Tlaloc, ¿eh? Mira, Está chido, güey. Está chido. De una vez te amenazo. El Tlaloc que está como Batman también está chido, güey. ¿El qué? El Tlaloc que está como Batman. Ah, pero no es es el otro, ¿no? El murciélago. Pero sí hay uno. Es Maya, el Batman ese que hicieron de los de... no me acuerdo cómo se llamaba esta exposición, que intervinieron las caritas o mascaritas de Batman y una le hicieron como Maya. Bueno, en la religión mexica no todo terminaba con la muerte. Ellos creían en distintos destinos para las almas y los fieles a Tlaloc tenían reservados un paraíso especial. Que también de eso no hemos hablado desde el principio. ¿Te acuerdas que hay un ¿cómo decirlo? Un cielo, no, un inframundo de Tlaloc, ¿no? Sí, el Tlalocan. El Tlalocan, que no era para gente mala, sino era para gente buena, ¿no? Gente que había muerto ahogada, los bebés, y creo que si te daba gota. Sí, en gota. A diferencia de quienes morían en batalla o en sacrificio, al sol, destinados a acompañar a Huitzilopochtli en Tonatihuacán, las almas de aquellos fallecidas por causas relacionadas con el agua iban al Tlalocan, el reino de Tlaloc. Este era un paraíso terrenal ubicado, según las leyendas, en las lejanas montañas de Oriente, allí donde nacen las nubes. Se lo describía como el lugar de la eterna primavera, repleto de maizales verdes, calabazas, chiles, flores multicolores, que nunca se marchitaban. En el Tlalocan no existía el dolor ni la tristeza, solo era todo gozo, abundancia, bajo la protección del dios de la lluvia. Según las fuentes, llegaban ahí quienes morían ahogados por alguna agua o fulminados por un rayo, porque decían que Tlaloc los amaba. Según los había llevado consigo al paraíso, también ingresaban a Tlalocan aquellos que fallecían por enfermedades de tipo acuático, como la hidropesía, retención de líquidos, o ciertas enfermedades de la piel consideradas sagradas, como podemos inferir, los niños sacrificados en su honor, que al final y al cabo habían sido escogidos por Tlaloc para un propósito divino. Estas almas no eran cremadas como de costumbre general, sino enterradas como una semilla en la tierra, a veces con las semillas de amaranto colocadas en la boca y la frente pintada de azul, símbolos de renovación y de agua. De esta forma, los mexicas daban un sentido de consuelo a tan trágicas muertes. Creían que las víctimas iban de un lugar mejor a un Edén húmedo, fértil, donde vivirían por siempre entre cascadas, jardines encantados, lejos de las penas del mundo. Entonces, bueno, ahí estaba el Tlalocan, que de todos los que sacrificaban tampoco estaban tan mal, se iban a un lugar mejor, ¿no? Sí, Si creemos que... Oye, ¿ellos tenían que pasar por todo este desmadre? No, güey, acuérdate que los que pasaban... Te voy a pasar un episodio que hicimos, güey. Tu opinión es muy acertada. Es que no me acuerdo si todos los que morían y ya de ahí se dividían. No, según las creencias, estaban la gente, o sea, se separaba la gente que moría de muerte común, de una muerte natural, entre todos estos, ¿no? Las embarazadas, las mujeres, los guerreros. ajá, esos ya iban como directo a para allá. Ah, ya. Entonces
Estaba bien culero morirte natural, ¿no? Y ahora es lo que más quieres. Quiero Morir en mi cama. Quiero ¿no? morir de dormido. Ajá. A la verga, no, mejor Y ya. 4 años llegas, güey. Como estamos viendo una serie que se llama... La de las naranjas. No, esa está chida, güey, esa vela, güey. Ya la terminamos. No, otra serie que se llama... ¿Cómo? Después de encontrar. Te encontré en el cielo, algo así. Es igual de estos dramas coreanos. Ajá, malditos otakus. Es que está chido, güey. Pero bueno, está interesante, está muy interesante. Porque se supone que ya te mueres, ¿no? Hasta que el cielo nos reúna. Hasta que el cielo nos reúna. Por ahí sí, por si lo quieren ver, está en Netflix. Bueno, está interesante porque se supone que te mueres. Está bien raro, güey. Está muy raro. Es tu creencia de allá, ¿no? Coreana. Ajá. Te mueres, llega por ti ya sea un taxi. Un BTS. Ajá. Sí, llega por ti una persona, güey. Y te dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Cómo te quieres ir al más allá? Te puedes ir en taxi, te puedes ir en camión, te puedes ir en un tren. Y ahí dicen, pues en el tren me voy a ir, ¿no? Entonces en el tren te llevan, primero pasas como un, no sé, como en el metro, ¿no? O el tren de allá de Japón, de Corea. Entonces te llevan ahí en el tren y llegas al infierno. Y dices, ¿cómo sé si me voy a ir al infierno, no? Porque se abre como si fuera una estación. Entonces el infierno como que solito te jala a los malos, ¿no? Entonces ya los demás se van al cielo. Y en el cielo llegas y escoges tu edad, ¿no? ¿De qué edad quieres estar acá? No, pues yo quiero de 20 años. Pues ya entras y de 20 años. Entonces ya entras y allá es como otra... Pues no lo hemos terminado de ver, no sabemos en qué termina o eso. Si alguien ya lo vio, hagan un spoiler ahorita para estos tontos. Resulta, pues no tiene mucho, pero el chiste es que llegas y es como otra sociedad, ¿no? Allá arriba. Y te dijimos, pero ¿cómo es posible que esto, no? Se va a corromper otra vez. Pero ahí si te portas mal, vas a hacer cosas, luego te vas al infierno. O sea, ya no te tienes que morir, sino como ya te mandan para el infierno directo. Pero ahí como que tienes que trabajar, tienes que portarte bien y todo ese tipo de... Ese tipo de... Si por eso me morí. Por eso me desviví. Y ese tipo de cosas, güey. Está interesante también esa creencia, ¿no? Del más allá. Pero bueno, ahí también los mexicas tenían sus ideas, ¿no? De qué ocurría. Avancemos ahora en el tiempo. Los mexicas cayeron... su gran capital fue destruida en 1520. Y la era de los sacrificios humanos terminó o no del todo. La figura de Tlaloc y sus historias no se esfumaron con la conquista, como hemos visto. Dejaron huellas palpables bajo el suelo de México, pero también dejaron marcas indelebles en la memoria cultural. Hasta el día de hoy, Tlaloc pervive de muchas maneras, a veces discriminadamente, a veces haciéndose notar con estruendo. Por ejemplo, en el monte Tlaloc aún se alza imponente al este del Valle de México, guardando sus misterios, que es lo que hablábamos al principio. Este monte, también llamado Nahuatl Tlalolquetepec, fue uno de los cerros de culto más importantes dedicados al dios de la lluvia. Su cima, a 4.120 metros sobre el nivel del mar, alberga las ruinas del que fue el templo prehispánico más alto del mundo. Imagínalo. Un adoratorio en la cumbre, por encima de las nubes, casi tocando el firmamento. Aún hoy se conservan muros de piedra formando una gran plataforma rectangular y restos de una calzada que guiaba a los peregrinos hacia la cúspide. En la época mexica, cada año durante los meses del Hueytutzoli, aproximadamente en abril, se realizaba una fastuosa peregrinación, encabezada nada menos que por el Tlatoani, el emperador mexica. Crónicas como la de Fray Diego Durán narran cómo el mismo Moctezuma, junto a los señores de la ciudad aliada como Texcoco, Xochimilco, Tlalcolapan, Calpulalpan, ascendían hasta la cima del monte Tlaloc para rendir homenaje al dios. Podemos casi ver aquella procesión imperial, hombres llevando estandartes adornados con nubes y relámpagos, sacerdotes cargando las imágenes de Tlaloc y el emperador ataviado con sus mejores galas. Al llegar a la cumbre, debían sentir que entraban a las mismas estancias de los dioses. Allí se hallaba la estatua de Tlaloc dentro de un pequeño santuario de piedra hecho con madera. Alrededor de la imagen principal, según se cuenta, estaban colocadas figurillas representativas de los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc. Cada una simbolizaba un cerro visible en el horizonte circundante.
Era un mapa sagrado de 360 grados. Cada montaña importante personificaba a un pequeño dios de la lluvia, todos reunidos alrededor de su dios Tlaloc en aquel altar celestial. El ritual en la cima del monte Tlaloc seguía un protocolo preciso. Moctezuma iniciaba la veneración acercándose con reverencia para colocar sobre la cabeza de la estatua un tocado especial, probablemente hecho de plumas de quetzal y adornos de jade, reservado solo para esta ocasión. Luego, uno por uno, los demás nobles y gobernantes presentes se aproximaban según su rango para vestir la efigie. Le ponían collares de oro, turquesa, brazaletes, mantos finamente bordados. También depositaban ofrendas, alimentos, mazorcas, cacao, tamales, fruta fresca, señal de gratitud y petición de la fertilidad. Finalmente, aquí nuevamente la sombra del sacrificio que se hace presente. El rito incluía la ofrenda de niños en honor a los tlaloques. A estas alturas, tras la solemne noche de ceremonias, quizá uno o dos de los pequeños previamente preparados eran sacrificados allí mismo. Más de 4,000 metros de altura para garantizar que los ministros de lluvia cumplieran con su labor para la próxima temporada. Que bueno, eso fue lo que hablamos al principio, nada más como más a detalle qué es lo que pasaba ahí, ¿no? ¿Cómo ves? Pues imagínate subir hasta allá, güey, primero y luego traer los niños a los morrillos cargando. Te iba a decir, justamente ese pedo de güey, es un morrito. De menos de 10 años. Y de repente dicen, güey, ¿qué crees? Vas a tener el gran honor de ser sacrificado a Tlaloc. Y obviamente, pues ya ves que en un principio decías que pues entre más lloraba el niño, mejor, ¿no? Porque iba a ser mejor la ofrenda. Pues obviamente ibas a estar cagado de miedo, güey. Tú dices, güey, ¿qué pedo? No sé si estoy preparado. No sé cómo lo tomaban la mayoría de los niños, y lloraban mucho, poco, o lloraban, pero aún así iban en su mentecita diciendo, me voy a morir, pero voy a ser sacrificado a Tlaloc, qué chingón. Y su papá le decía, te vas a ir al Tlalocan, para que no se sintiera mal. Ajá. Allá todo va a estar bien, hijo, aquí ya no. Y luego también uno como padre, cómo se sentía, o sea, decías qué orgullo, pero a la vez decías, güey, qué culero. Pues es que ya ves que en aquel momento la muerte no era como lo... Sí, la muerte era como más de, güey, la muerte es lo que tenemos que buscar, ¿no? Ajá. La muerte en batalla, la muerte por sacrificio, la muerte esta. O sea, la muerte era un honor en aquel momento. Pero en casi todas las culturas, ¿no? Sí. Era como, qué chingón morirte. Es que, o sea, si te pones a pensar, es lo único que no sabes qué va a pasar. Uh-huh. O sea, si te mueres, ¿qué pasa? Nadie sabe, güey. Nadie sabe. Entonces es como... Pues, ¿cómo lo explicas para que no sea feo? Como yo, imagínate que me muero y de repente estoy enfrente de Dios. Así, verga, güey, yo decía que no existía. ¿Qué pasó, mijito? ¿No que no? ¿O qué tal si de repente me muero y amanezco en el Valhalla, ¿no? Y dices, güey. El Valhalla. Ajá. Oye, güey, me equivoqué. Yo ¿Por qué no estoy aquí, no? ¿Qué no te supone que me iba en mi clan? ¿O al cielo con Jehová? Y el cielo no. con Jehová. Yo soy mexicano, dice la Sí, yo me tengo que ir en mi clan. Bueno, a pesar de los siglos transcurridos, la esencia del culto a Tlaloc no se ha extinguido del todo. En varias comunidades rurales de México, sobre todo en regiones donde la agricultura sigue siendo vital, persisten tradiciones que evocan aquellos antiguos rituales de la lluvia. Hasta el día de hoy se realizan ceremonias y danzas para pedirle agua al cielo, verdaderas herencias del culto a Tlaloc, aunque a veces estén mezcladas con símbolos católicos. Por ejemplo, en los pueblos de Morelos, Puebla o Estado de México es común que cada año antes del comienzo de la temporada de lluvias, los campesinos organicen peregrinaciones a manantiales o cerros altos llevando imágenes de santos como San Isidro Labrador o a la Virgen de la Candelaria. Pero junto con las oraciones cristianas ofrecen también elementos... Espérame, ¿San Isidro Labrador es un perrito güero? Sí, es un perrito güero. No, justamente ahora que fuimos allá a Tlaxcala, allá como que sí lo veneran. Tenían hecho una de estos como... Pues la gente que tiene ahí sus altares, ¿no? Y le dijimos, ¿y qué pedo? ¿Quién es ese señor? Porque tenía muchas... Y nos dice, pues es San Isidro, ¿no? ¿Pero qué es su historia? Resulta, bueno, al menos lo que nos contaron, ¿eh? Resulta que según dice que era un sujeto, debe ser un güey, pero dije, no, pues es un santo, ¿ah? Es un güey, ajá. Que tenían así muchos terrenos de tierra, pero muchísimos, ¿no? Uh-huh. Y que entonces le dijeron, oye, pero ¿quién está más contigo? O sea, ¿quién más está haciendo trabajo contigo? No, yo solo. Pero resulta que lo que él plantaba o lo que él labraba o lo que él tenía a su cargo era maguey. Uh-huh. Entonces que por eso ahí en ese lugar lo veneraban mucho porque el maguey se da prácticamente solo. O sea, no necesita mucho trabajo. Uh-huh. O sea, tú lo plantas y ya. Lo puedes dejar ahí 100 años y... Bueno, no 100 años, ¿no? Porque se muere.
Me lo puedes dejar años y solito. Solito o sea, crece, solito se cuida, no hay que regarlo. Sí, o sea, de repente lo dejas de regar 3 meses Y no pasa y nada. no pasa nada. Le echas agua y vuelve otra vez a vivir. Entonces, por eso lo hicieron santo, según lo que nos contaron, ¿eh? No, Ajá. no me consta, pero ahí está ese dato. Pero es que como ese dato como perturbador. Es San Isidro Labrador, nos suena a perrito. Sí, pero bueno, el chiste es que pues lo disfrazan de otra forma, como todo lo que disfrazaron en la conquista. Ajá. Pero finalmente pues sigue siendo lo mismo. Incluso Ok. en muchas comunidades pues se hace este tipo de ceremonias donde suben la cruz. A veces que suban la cruz también a lugares Ujú. que también se confunde con el Día de la Cruz, pero es más o menos por estas fechas era el día de que hacían estas ceremonias. Entonces lo fueron también Ay, se apagó. Se apagó una cámara. No le puse el cargador. Ah, se murió, bueno. ¿En No importa. Continúa ya. qué estaba? Ah, sí, del que sube la cruz. Ajá. También es por eso, güey. O sea, pudiera ser una representación justamente de esta subida al Monte Tlaloc. Interesante, ¿no? Mira, fíjate que no, como desconozco de las tradiciones católicas, entonces no sabía, pero ahorita que estás mencionando esto, pues sí puede ser igual. Sí, pero es por las mismas fechas, güey. Entonces pudiera ser que sea parte de lo mismo. Ya ves que hay varios lugares donde suben la cruz. En Ajá. en Bernal, Ujú. nos contaron también la otra vez que fuimos que hay un día de que suben la cruz hasta arriba de esta, ¿cómo le llaman? Monolito. Ajá. Del monolito que lo suben hasta arriba. De hecho, ahora que llegamos allá, ¿a dónde? ¿Cómo se llamaba? Xochiquetzalapan, algo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Xochimilco. ¿Cómo se llamaba? Xochiquetzal. Bueno, el chiste es que había arriba de unas ruinas, había una cruz. Y sí dijimos, ¿qué pedo, no? Con esto. Ya después cuando bajamos al museo del sitio decía que era una ceremonia que hacían todos los años. Entonces más o menos llegamos por esas épocas en la que la habían trepado la cruz allá. Y pues si te das cuenta, pues es por la época que empiezan las lluvias. Ujú, ujú. ¿No? Y pues allá hay mucho lugar de cultivo y todo eso. Entonces puede ser que también sean los mismos pobladores pidiendo Agüita. lluvias. Ajá. Y buenas lluvias, porque ya ves que también hay malas lluvias, que son las Ah, torrenciales. que llueve muchísimo y O ahoga los- todo. Catl, Xochitecatl. el linaje de las niñas. Xochitecatl. Bueno, Xochitecatl. o la Virgen de la Candelaria, pero junto a sus oraciones cristianas ofrecen también elementos prehispánicos, colocando vasijas con agua, esparcen pétalos, maíz, encienden copal y en algunas ocasiones bautizan las cruces de los cerros con agua bendita, como para asegurar que las nubes vengan. Detrás de la devoción de los santos, muchos reconocen que está recibiendo el mensaje es Tlaloc, aunque ya no lo nombren abiertamente. No deja de ser conmovedor pensar que tras de 500 años de evangelización, los agricultores mexicanos aún sienten la necesidad de honrar la lluvia como rituales comunales, casi como lo hacían sus antepasados. El legado está vivo de Tlaloc. En la fe popular, cuando el cielo ruge, algunos todavía dicen que es el viejo Dios diciendo que se va a manifestar. Ah, como esos memes que me encantan también, hablando de lo que te decía en la mañana, que te decía hace rato. En la noche. En la noche. No, Parecía en la madrugada, ¿no? al oído. Ay, pinche No, puto. que te decía hace rato que empezó el programa del meme del gato, que yo había ponido un lago aquí. Y luego también están estos memes de a mis chavos nadie los deja sin agua y tal lo que hay asomado, ¿no? Eso también me da mucha risa. Como cuando, ¿qué fue? ¿El año pasado? ¿Hace 2 cuando no llovió en Monterrey? Ah, sí, ajá. Sí, que ya ahí sí le habían hecho ya adoración, ya habían hecho de Pero, todo. pero esa banda no creo en Tlaloc, creo. Pues Pues esta, como no había llovido, Ahora sí. hay algo bien curioso que apenas me enteré. Que resulta que Monterrey lo fundaron gente tlaxcalteca, güey. O sea, de Tlaxcala, güey. Gente ¿Cómo? lo fundó, güey. ¿Cómo? Pues en sus recorridos, güey. En tus recorridos. No, Pero ya manches. fue que se pobló Monterrey. Con razón está culero, güey, ese pedo. porque en el pecado lleva la penitencia. Oye, ¿y no hay un santo o una virgen que sea el equivalente como a Tlaloc? Pues es que no, hay muchos, o sea, como ahorita lo dijimos. O sea, como tal uno que te digas, ese es, pues no. Pues Porque fue variando por ya cada ves que hay cultura. santos y vírgenes para todas las causas, ¿no? Entonces, así está el santo que cuida a los perritos, el santo de los doctores, ¿no? Y la virgen que... El santo contra Blue Demon. El santo contra Blue Demon. Estaba acordando de... Hoy es jueves santo.
Pero entonces no sabes si hay un equivalente. Pues no, lo que más se le acerca es la subida de la cruz, que justamente cae por estas fechas, güey. Ya. Y que se realiza en varios lados, ¿no? Nada Bueno, más. si ustedes saben quién es el equivalente de Tlaloc en versión católica, pues ahí escriban. A veces está complicado, güey, porque pues mucha gente hace las cosas por hacerlas, ¿no? O sea, porque siempre se ha hecho, pues lo haces, ¿no? Y ya ni siquiera sabes como por qué, sino nada más lo haces. Cuando andaba, no, tú no fuiste ese día, güey, que cargamos al mono en Semana Santa, güey. Ah, sí, Y yo qué así de, raro. ¿qué güey. pedo? ¿Quién se le ocurre cargar esta madre que pesaba un puterísimo? Éramos como, ¿qué será? Como unas 10 personas cargándolo, güey. Ahí estabas Y- tú como el negrito. Pues ese me del mandaron, güey. Como el negrito de los funerales. Me bailando. mandaron, pero mientras lo cargaba así decía, Me ¿qué arrepentí de mis pecados. ¿qué pedo? ¿Quién se le ocurrió cargar esta madre? Y además tan lejos, fuimos a dar una vueltezota como de 1 kilómetro, güey. Qué bueno que no fui ese día con ustedes. Incluso en la vida moderna, Tlaloc ocupa un rinconcito en el imaginario colectivo. Los capitolinos de la Ciudad de México lo mencionan a menudo de forma casual. Si cae un aguacero especialmente fuerte, en las redes sociales aparece el chiste de que Tlaloc andaba de buenas. Cuando hay sequía prolongada y de pronto llueve, se agradece irónicamente la cooperación de Tlaloc. Pocas figuras de la antigua región mexica han logrado permear el lenguaje cotidiano de esta forma, como si el dios dormido bajo la piedra y la historia aún asomara la cabeza entre las nubes de vez en cuando. Que es algo que ya te había dicho justamente cuando hablábamos de Quetzalcóatl, que te dije, o sea, yo creo que Quetzalcóatl es de los dioses más poderosos y grandes. populares. No, Quetzalcóatl es de los... Ajá, bueno, sí es de los más populares, podría ser, y de los más poderosos. Sin embargo, no es tan recordado como Tlaloc. Ajá. ¿No? Porque Tlaloc hasta hoy, o sea, le dices a la mayoría de la gente de por aquí, no mames, Tlaloc estaba potente, ¿no? Ajá. Y saben de qué le estás hablando, sí, güey. sí. No como si le llegas y digas, oye, Quetzalcóatl le hizo esto. No mames, ¿qué hizo? Ese ¿Qué? güey, ¿Quién ¿qué es hace ese güey? ese güey? Primero, No. ¿quién es? No, a lo mejor sí saben quién es, pero no saben qué hace. Sí. Ajá, ¿sabes? Entonces no es como de... Ahí hubo mucho viento, ¿no? Ejemplo. Que tal cual andaba de forma de buena, viento, ¿no? ajá. Ajá. O, qué buena estuvo de la cosecha. Que gracias a Quetzalcóatl, ¿no? Pues no, nadie dice eso. Sí. Pero si llueve a madre, todo el mundo... el Tlaloc. Quetzalcóatl, mira. Volvamos ahora a la mirada a nuestro protagonista pétreo, en el monolito de Cuatlichán. Tras décadas de recibir a millones de visitantes en el museo, esa gigantesca figura con ojos circulares y colmillos cuadrados siguen envolviéndose en un halo de misterio. Para los especialistas, la cuestión de a quién representa en realidad continúa abierta. Hubo acalorada polémica académica en torno a su identidad. Algunos, como el historiador Alfredo Chavero, argumentan que la escultura no era Tlaloc, sino Chalchihuitlicue, que es el que te decía hace un rato, Ajá. la diosa del agua dulce y consorte de Tlaloc. Chavero se basa en detalles como de los 12 hoyos de la lengua inusuales en las imágenes conocidas de Tlaloc y la posición de los brazos que podía aludir a una buena deidad femenina. Por otro lado, arqueólogos como Leopoldo Batres, quien excavó la pieza en 1903, defendieron su naturaleza masculina. Batres tenía un as bajo la manga. Al desenterrar el monolito, halló en sus inmediaciones restos de infantes y juguetes de barro, claras ofrendas al culto de Tlaloc. ¿Por qué habría sacrificios de niños asociados si se trataba de la Chalchihuitlicue? Aquello parecía confirmar que la imagen era el del terrible dios de la lluvia. Al final, la conclusión oficial, respaldada por voces como la del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, fue prudente. El desgaste y mutilaciones de la piedra impiden identificarla categóricamente. Tlaloc o Chalchihuitlicue, quizá ambas deidades se entremecen entre la mole tallada hace más de 800 años. Oye, ahí ese pedo de reconocer si es una diosa o un dios hace que le quite... O sea, es como masculinidad frágil. O sea, que digan, güey, no puedes reconocer que es una diosa y en vez de aferrarte que es un dios. Pues es que no tiene pilín, ¿no? Pues Para que sí, lo o sea... identifiquen. Ahora, además, es interesante porque pues regularmente nos imaginamos... Es que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que alguien me dijo que Tlaloc tiene como anteojos, ¿no? Ujú. Y entonces, en todas las que estás viendo por acá, como esta por acá, ese se supone que es Tlaloc. Y este que está aquí afuera, afuera de antropología, pues no los tiene. Es que hay una cosa bien curiosa con esta cosa, con este monolito, Ujú. que regularmente los monolitos tienen frente y espalda, ¿no? Ujú. O sea, si tú los ves de frente, tiene una figura y de atrás tiene otra figura. Ajá, Esto es porque estaban parados, o sea, los tenían como parados. Sin embargo, este monolito
pues de tan pesado que era, lo hicieron acostado. Ajá. O sea, pudo haber sido que el mismo tiempo lo haya degenerado porque no estaba... No, degradado, perdón. Degradado, Que lo haya degradado porque estaba acostado. Ajá. O sea, no es lo mismo que reciba el golpe así todo el tiempo de acá arriba, nada más que se dañe la parte superior, ajá. o que se dañe toda la parte de enfrente, que es lo que está como dañado porque pues tuvo mucho tiempo así. Expuesto, ajá, así es lo que estoy viendo. Sí, por eso decían que pues no sabían quién era. Pero finalmente pues eran casi lo mismo, ¿no? Bueno, incluso cuando en esta, creo que fue en las leyendas, no me acuerdo qué episodio es ese donde hablamos de estos dos dioses, cuando creo que fue en el mito de la creación, algo así, no me acuerdo cómo le pusimos este episodio, donde ella gobierna y que gobierna muy bien hasta que Tezcatlipoca se enoja y dice, no, hay que quitarla. El de los soles, ¿no? Ajá, hay que quitarla y no me está gustando cómo está haciendo las cosas. Porque porque le estaba haciendo a la gente muy huevona, ¿no? Porque le estaba dando todo así a la mano. Mira, todo se vuelve así. Y no hablo de los dioses. Pero si preguntamos al pueblo, los habitantes de Coachitlán que la cuidaron o a los capitalinos que la visitan bajo la lluvia, para todos es la estatua de Tlaloc. Y como Tlaloc se comporta, los vigilantes del museo cuentan que en temporadas secas la escultura parece acumular una fina capa de polvo y se ve triste, más cuando llegan las lluvias, el monolito se oscurece con la humedad, reverdece con un musgo de las gotas al picar alrededor y presentan un semblante imponente como revivido. Hay quien bromea que Tlaloc pide su agüita cada cierto tiempo. Turistas y locales arrojan monedas al espejo de agua que tiene enfrente, como ofrenda espontánea, sin saber quizá por qué lo hacen. Costumbre pagana, inconsciencia, puede ser además que existe una réplica del monolito instalado en Coachitlán, erigida años después para aplacar el vacío que dejó el original. Y los lugareños cuentan que desde que esa réplica está ahí, las lluvias volvieron a ser generosas en la región. Tal vez mera coincidencia climática o tal vez Tlaloc contento de volver a tener presencia en su antiguo hogar. De este punto, pues se la llevan. Y pues ya se la llevan y la gente viene enojada, ¿no? Que hizo un desmadre ahí. Vean el documental, está en YouTube. Está pues, en video y todo, ¿no? Entonces resulta que se la llevan y pues ya cuando ya se la llevaron, pues para calmar el pedo, le dijeron, no te preocupes, te vamos a traer una igualita aquí para que la tengas aquí. Pero pues resulta que la llevan 40 años después. No manches. Entonces pues, ya los güeyes que pelearon seguramente ya están ancianos o ya algunos ya se murieron. Pero bueno, la llevaron de regreso. Y hay otro mito que pues no se sabe si alguien es de esa zona, que les dijeron que para calmar su pedo, que cuando fueran al Museo de Antropología, si demostraban que era de ahí, iban a entrar gratis. Ajá, no man. Al Museo de Antropología. ¿De por vida? De por vida, güey, toda la gente de ahí. De ese pueblo. ¿Te exposiciones temporales? ¿Quién sabe, güey? No, ya te estás poniendo muy exquisito, güey. Sí, ya. Sí, no, oye, pero también les incluye el viaje o... Güey, pues ya el viaje no, pero si me estás robando mi escultura... Oye, ¿y la comidita también ya le incluye o qué? Acá afuera los puestitos una tlayudita, ¿no? Permítanme compartirles un relato curioso de fuentes anónimas a modo de cierre que escuché en una ocasión. Se dice que hace algunos años uno de los de los guardias de seguridad del Museo de Antropología tuvo una experiencia inquietante durante una tormenta nocturna. Era temporada de lluvias fuertes, ya pasada la hora de visitas. El museo estaba vacío y silencioso, salvo por el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo y el rugir ocasional de los truenos. El guardia hacía su ronda con linterna en mano. Al salir del vestíbulo de la entrada, donde el muro de vidrio permite ver el exterior, se quedó unos instantes contemplando el aguacero. Afuera, en la penumbra, apenas se distinguía la silueta del monolito de Tlaloc bajo el aguacero, iluminado de vez en cuando por relámpagos lejanos. El guardia juraría ver que en cierto momento, cuando un relámpago rasgó el cielo, vino algo extraño, los repángalos. Por un segundo le pareció que los circulares ojos de piedra del monolito brillaban intensamente, como si se hubiera reflejado la luz o emitido luz propia. Parpadeó incrédulo. Entonces otro rayo iluminó la noche, esta vez más cerca, y el estallido de un trueno sonó casi inmediato. En este destello breve, el guardia creyó percibir que el gesto pétreo de la deidad había cambiado sutilmente, curveándose en lo que lo asemeja a una sonrisa amplia, ominosa, dibujada en las sombras por las gotas que recorrían la boca.
Sobrecogido, el hombre retrocedió en este instante. Un apagón sumió todo en la oscuridad. La tormenta había tumbado la luz eléctrica. Solo se escuchaba la lluvia ensordecedora. Y según el testimonio, entre el retumbar del cielo y el guardia, le pareció oír una suerte de risa grave. Un eco profundo que venía de afuera, como si la piedra carcajeara con una tormenta. Cuando unos minutos después regresó la energía, salió con cautela bajo la lluvia hasta el monolito. Lo inspeccionó con su linterna, la faz inerte de siempre impasible. Ni rostro de movimiento, obviamente, pero sobre el pedestal del concreto junto a los pies de Tlaloc había acumulada un agua inusualmente roja y espesa, como si alguien hubiera vertido sangre que se mezcló con la lluvia. El guardia tragó saliva. Al día siguiente revisaron las cámaras de seguridad. Aunque la imagen era borrosa por la cortina de agua, en efecto, una de las grabaciones había un chispazo de rayo que parecía dibujar una mueca en el monolito. Pareidolia, juego de luces y mente sugestionada, seguramente sea como fuere. El guardia pidió su traslado a otro puesto. Poco después... Puto, güey, no aguanta nada más una sonrisilla. Acá, güey. Y nada más parecía ahí. Y después se rehusó a hacer más rondas nocturnas bajo la lluvia. O sea, dijo, no, si está lloviendo yo no. Como tu jefe, güey. Que ojalá que ya llueva para irnos. Y no llovió. Tlaloc, el dios de la lluvia, ha trascendido las deidades. Fue temido en la antigüedad, luego ridiculizado por algunos, olvidado por otros, pero nunca completamente silenciado. Permanecen las piedras milenarias sepultadas bajo las catedrales, en las cumbres altísimas, donde el viento silba entre las ruinas sagradas. En las leyendas en las que las abuelas cuentan cuando la truena fuerte, y en la cultura popular lo que invoca sin darse cuenta. En las leyendas la que las abuelas cuentan cuando truena fuerte, y en la cultura popular que lo invoca sin darse cuenta. Esa es la vez de la historia, es a la vez historia y presencia. La próxima vez que caminen por la Ciudad de México, un día gris y de pronto el cielo se abra en un aguacero furibundo, inundando las calles, como aquella tormenta de 1964 que acompañó al monolito en su entrada triunfal, deténganse un momento, miren las gotas bailar sobre el pavimento y escuchen el trueno reverberar entre los edificios. Recuerden entonces a Tlaloc. Tal vez, solo tal vez, no sea una casualidad. Quizás ese estruendo en las alturas no es únicamente un fenómeno meteorológico, sino la risa de antigua de un dios que reclama su dominio. Y al sentir la lluvia correr por su rostro, pregúntense, ¿es la bendición de Tlaloc o su amenaza? En una tenue línea entre el mito y la realidad, Tlaloc continúa reinando. Que no se nos olvide ofrecer respeto debido, porque su ira, dicen, puede ser tan infinita como la inundación más devastadora. Su compasión tan generosa como la lluvia que alimenta la vida. ¿Cómo ves? ¿Team Quetzalcóatl o Team Tlaloc? A mí me gusta mucho Quetzalcóatl, pero pues Tlaloc se me hace hoy por hoy más importante, ¿no? O sea, Quetzalcóatl fue un güey que hizo, bueno, un dios que hizo la creación del mundo y que nos trajo acá, ¿no? Y que pues todo chido al principio, pero ya después de ahí pues como que ya no hizo nada, ¿no? Y Tlaloc pues siguió siendo una deidad importante que pues sigue... O sea, finalmente la lluvia es súper importante para el mundo. Ya lo dijimos hace un rato, cuando en Monterrey no llovía, pues no tenían agua ni para bañarse ni para nada, ¿no? O sea, había días que estaban completamente en sequía. Y pues si nos pasara eso aquí, que pasa en algunos lugares de la ciudad, pero pues está ya muy complicado, ¿no? Yo estoy pensando eso, que soy más team. Pero yo creo que igual Team Tlaloc. Sí, ¿no? El agüita es vida. No nos hace caso, ¿no? Me gusta mucho Quetzalcóatl, pero... o sea, si tuviera que elegir una versión, sería la de bien. No, es que, ¿qué le pregunté? ¿Qué deidad me gustó más, no? Sí, que si eras Team Quetzalcóatl o qué? Quetzalcóatl Ok. en su versión bien. Ok. Es que nos confundió, ¿eh? Ajá. Yo pensé que iba a hablar de otro dios sí, también. Sí, va a decir otra cosa. Ajá. Verga, pues ¿qué pregunté? No, sí, pero pues claro que sigue siendo una deidad importante, ¿no?
Y pues eso está interesante, eso del diluvio, eso de la lluvia que cayó ese día cuando trajeron a Quetzalcóatl, eso también es real, está documentado y todo está en video. Entonces sí pudiera ser algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo ocurrió ese día? Y pues alimenta más la leyenda. Sí, la leyenda. Pues yo digo que fue una extraña coincidencia de la vida. Porque no es. Porque esas cosas no existen. Porque eso no existe. Pero fíjate que un día no. Fíjate que un día me pasó. Yo le puse una ofrenda, claro, porque dije, ¿por qué no se lo va a poner? ¿No? Mira, si yo tuviera que pedir una ofrenda a Tlaloc, le llevaba un chamaco ahí. Un chamaco. Un chamaco latoso. Ay, sí, de esos bien castrosos. De esos que su mamá le dice, te va a llevar el señor. Y ya le dices, sí, yo te voy a llevar porque te voy a llevar con Tlaloc. Te voy a llevar con Tlaloc, cabrón. Ay, así les voy a decir, pero seguramente no van a saber. Sí, pero si tienen chance y andan por la Ciudad de México, si no quieren pasar al Museo de Antropología, que si tienen chance, pues pasen. Pero creo que iba a estar cerrado un tiempo. Sí, justamente lo cerraron hace poquito, güey, hace como 2 semanas. Ajá. De que estamos grabando este video. Porque resulta que, pues, bueno, entre todas estas cosas que ocurren en la Ciudad de México con la política y todo eso, güey. En toda la chisma. Que no han renovado con ninguna empresa de seguridad. Ajá. Entonces, por eso no están abiertos esos museos. No sé si los abrieron para esta fecha, pero hace 2 semanas cerraron el Museo de Chapultepec. O sea, como muchos sí, importantes. El del castillo, el de antropología. Uh-huh. Hay que ir a robar. A robar, sí, güey. Como estos chavos de allá de mi pueblo. De tu pueblo, de tu natal satélite, güey. No, pero si tienen chance de ir al Museo de Antropología, pues vayan. Y si no, nada más pasen por afuera. Si tienen, pues van pasando por afuera. Tómense unos minutitos, 1 minutito, 2, para tomarse una foto ahí. Tómense una foto en el Tlaloc. La verdad, está bien padre ir para allá. Es muy imponente. Cuando fuimos hace poquito, ¿no? Que fuimos en la noche con las bicicletas. Creo que nunca me había tomado una foto ahí hasta ese día. Ajá. Y sí dije, cuando vi la foto dije, no mames, está muy grande. Yo por ahí debo de tener una foto también que le tomé a mi perrita Buffy. Le dije, ven, te voy a tomar una foto con Tlaloc. La subí ahí y aquella toda tierna. Hola. Pues sí, bastante chido este episodio. ¿Qué te pareció, Lalo? Pues me gusta porque uno no cae, es lo que te decía, como que uno se está tan inmerso en la cultura popular o se está tan inmerso en querer saber de otras culturas. Así, no mames, ahí me encantan los vikingos, no, a mí los samuráis. Y como que nunca ves aquí, ¿no? Así a tu alrededor, siempre ves más para allá. Sí, que te digo que cuando fuimos ya que como conociendo un poquito más, sí fue más interesante la visita, ¿verdad? Más mejor. O sea, como que la disfrutas más porque pues ves otras cosas que no verías como común y corriente. Uh-huh. ¿No? Pero échense un clavado en su propia cultura. Pues sí, hasta aquí. No importa de dónde sea. Ya me acordé que quería mencionar desde hace rato. Casi nos morimos en la semana pasada. ¿Por qué? Estamos a no sé cuántos segundos de que empiece la Tercera Guerra Mundial. Sí, del reloj, ¿no? Del Doomsday. Ajá. Que estábamos también, siempre nuestro amigo Su Majestad siempre lo menciona, que no, la semana pasada, siempre, ¿no? Es como común ese comentario, pero creo que sí, la semana pasada vi que andaban ya estaba más de verdad. Vi que andaban ahí en el ex poniendo, no, ya vamos a entrar y toda esa cosa. Yo tengo un búnker. ¿En dónde, güey? En mi casa. No digas mamadas. ¿No? ¿En serio? Es la cisterna. No, pero de todo. ¿Te acuerdas que tu tía ya que se fue a vivir a España? Ajá. Cuando fue lo del Papa, que ella dijo, aquí ya están diciendo que prepares una mochila de no sé qué. Pues ahí están locos, güey. Y tú todo menso, es por lo del Papa. Y le digo, no, tarados, por lo de la guerra. No, pero ella sí creía que era por el Papa, güey. No. O sea, bueno, que se murió el Papa y que iba a empezar la guerra, güey. Ajá. Pero, de todos modos, cualquier cosa, pues... Ya vayan preparen su mochila, no vaya a ser. A mí sí, bueno, ya lo hemos dicho otras veces, pero a mí de esos fenómenos naturales sí me dan miedo, güey. O sea, de esos en lugares donde sí tienes que tener tu mochila preparada, sí. Porque puede en algún momento caerte un huracán o un tornado o un volcán. Ajá. O sea, esa gente que vive de hecho, la semana pasada lo mencionamos, ¿no? Del Popo, no sé qué mencionamos. Sí. Que de Ameca Meca. Ajá. Imagínate vivir ahí con la experiencia de que algún día te vas a hacer erupción, güey, tienes ahí, güey, eso está en la falda del volcán. Sí, no.
Bueno, tengan cuidado, ya viene la Tercera Guerra Mundial, nos vamos a morir todos y nos va a llevar la verga. Bueno, al menos ya no hace calor, es lo único bueno. Bueno, si me voy a morir, por lo menos quiero morir fresquecito. Sí, ¿no? Ya no todo sudado ahí en la Ay, noche, sí, güey. imagínate, todo muerto ahí con el sobaco todo. Güey, sí, hace toda la semana pasada que estábamos sude y sude, güey, mira, ahorita ya fresquecito, güey. Sí, mira, yo vengo aquí súper acá. Pues bueno, hasta aquí este episodio. Vayan a adorar a Tlaloc. Ajá. No lo hagan enojar. Consigan a sus ofrendas para los Tlaloques. Ajá. Y visiten el monolito de Tlaloc. Y bueno, a ver si en alguna ocasión tenemos chance, vamos a ir a subir al monte de Tlaloc. El Monte Everest. Sí, al monte Tlaloc. También vimos que se puede subir a la Isla Sigual, ¿verdad? Ese es una 4 excursión horas de recorrido. de subida para ir a las nieves de enero. Las nieves de enero. No, de mayo, ¿no? No, las nieves de enero, ¿no? La canción. ¿Cómo va? Sí, es nieves de enero, ¿no? Si llegara enero. Ah, ya ves, sí, de enero. Bueno, Pues bueno, ya. amigos, nos vemos en el Tlalocán. En el Tlalocán. No, pues tú no, güey, a menos que te ahogues. Bueno, la gente que se ahogue también se puede ir tranquila. ¿Y si me hago de borracho? De borrar. Una congestión alcohólica. Este fin de semana que ustedes se fueron de viaje, estuve con nuestro amigo, el Chaparrito, Ajá. y entonces estaba contando de una de sus pedas. Y entonces una de sus hijas se volteó muy seria y le dijo, tú la que tuviste fue un coma etílico, pero así súper seria le dijo, tú tuviste un coma etílico. No, ya no está en edad, güey. Quiero saber qué hija lo hizo. Ay, sí. Creo saber qué hija y demás ya no tiene edad para estar haciendo esas cosas. güey. Sí, no, ya no. Ya, cuando creces ya. Yo me quiero ir a Tlaloc, no quiero estar ahí sufriendo 4 años. 4 años va a llegar. Sacrifíquenme a Tlaloc. Tlaloc para que llueva. Ajá. Un día si no llueve ya yo me ofrezco. Solito me aviento. Bueno, pues ya hasta aquí este episodio así. Adiós. Adiós, amigos.